Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Muy buenos días, tardes, noche. Como siempre decimos, dependiendo del espacio y lugar donde usted pueda escuchar o recibir esta enseñanza. Su hermano y amigo Leonel Gamarra de la Estrella Antioquia, Colombia, para seguir con este maravilloso estudio del libro de Apocalipsis, que esperamos poder sea una vez más de bendición para sus vidas. Bien, seguimos analizando el capítulo 1, el versículo 10. El apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de ese día del Señor que el apóstol Juan menciona acá en este pasaje, ¿sí? El día del Señor. Miremos entonces, a la luz de la palabra de Dios, cuál es ese día del Señor. Esta frase que usted encuentra así, el día del Señor, en la escritura se refiere a diferentes aspectos, pero aquí en este pasaje de Apocalipsis es la única frase o la única vez en la escritura que este día del Señor no se refiere a los juicios de Dios o a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que se refiere a un día específico de la semana en la cual el apóstol Juan recibe esta revelación. Vamos a mirar rápidamente algunos de esos ejemplos en los cuales el día del Señor se refiere a juicios, señales y situaciones que nos alertan o nos advierten a nosotros de, repito, de que la venida del Señor está cerca o de que hay juicios pendientes. Voy a leer algunos pasajes. Uno de ellos está en Hechos, capítulo 2, 20. Hechos capítulo 2, versículo 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, ¿sí? Grande porque sabemos que la iglesia del Señor va a ser llevada al cielo. En otro pasaje dice grande y terrible, pero es porque los que se queden vivirán realmente lo que Jesús dijo en Mateo 24. Habrá gran tribulación, la cual no ha habido ni habrá después de eso, ¿cierto? No ha habido antes, desde la fundación del mundo, ni lo habrá después. Entonces mire que acá este día del Señor se está refiriendo a situaciones y acontecimientos que van a acontecer antes que venga el día del Señor, ¿cierto? También encontramos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, otra vez esta frase. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Se está refiriendo a un evento que va a suceder, ¿cierto? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán como los dolores a la mujer encinta. Óigase bien, ¿cierto? Aquí este día del Señor se está refiriendo obviamente a esas situaciones de tribulaciones o gran tribulación que vendrá sobre la humanidad y nosotros estamos cerca de ver ese día, pues no porque nosotros vayamos a estarlo, porque nosotros predicamos y creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, pero que iba a haber unas señales que iban a manifestar que ese día del Señor iba a estar cerca. Y una de las cosas es cuando digan paz y seguridad. Y nosotros vimos el año pasado cómo la nación de Israel alcanzó varios acuerdos de paz con varias de las naciones de entorno, de su alrededor, naciones árabes, y que obviamente no va a quedar ahí porque se siguen gestando hasta llegar al punto de dividir a Jerusalén entre judíos y palestinos, que de hecho la nueva administración presidencial de los Estados Unidos dice que la mejor solución al problema, al conflicto palestino-israelí, es dividir, es dos estados, dos estados. Y obviamente es lo que hemos predicado por mucho tiempo. Eso va a suceder, aunque las autoridades de Israel se opongan y digan que Jerusalén es la capital indivisible, y efectivamente es la capital indivisible, pero las naciones las van a dividir y por esa causa la ira de Jehová vendrá sobre toda la tierra, porque repartieron mis tierras, porque quebrantaron el pacto sempiterno, como lo dicen los salmos también, ¿sí? Y ese pacto sempiterno se refiere a las tierras heredadas divinamente de parte de Dios a la nación de Israel. Entonces, cuando digan paz y seguridad,
Se va a dividir Jerusalén, palestinos y judíos, con capital este y oeste para ambos. Una ciudad, la única ciudad que será capital de dos naciones en un futuro no muy lejano. Quizás nosotros alcancemos a ver parte de eso. Quizás lo alcancemos a ver, y eso va a ser una señal contundente, tremenda, de que este día del Señor estará a punto de ocurrir, porque también recuerden que Isaías dice que por esa causa de haber quebrantado el pacto sempiterno, la tierra será movida, sacudida como un ebrio, como una choza. Usted puede también leerlo, ya lo hemos explicado acá en varias ocasiones. Entonces, mire que este día del Señor se está refiriendo, obviamente, a otros momentos. También en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y sabemos que el día del Señor está cerca, no se vaya a dejar mover. Por eso es interesante el mensaje que el próximo domingo estaremos compartiendo: es: si no crees, no te vas, porque hoy en día se está enseñando, incluso por predicadores de renombre, de mucha fama, de mucho reconocimiento, que así tú no creas en el arrebatamiento, si el arrebatamiento sucede, tú te vas. Pero no es lo que enseña la Escritura. Si tú no crees, no te vas a ir el día del arrebatamiento. Sí, los que creemos en el arrebatamiento, que obviamente la Biblia respalda, que es netamente bíblico, que no es una doctrina inventada por el hombre, sino una doctrina bíblica dada por Dios. Entonces mire que acá nos habla precisamente de que el día del Señor se está refiriendo a la venida de Jesucristo, a la reunión con Él que nosotros vamos a tener, y obviamente eso va a desencadenar los juicios de Dios sobre la humanidad en ese periodo de gran tribulación de 7 años de la semana 70. El apóstol Pedro también dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá. Oiga, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Entonces, miramos que esa frase se refiere a la venida del Señor, a juicios y situaciones diversas en la Escritura, ¿sí? Pero acá el apóstol Juan, en este versículo 10, no se está refiriendo a ese tipo de situaciones, ¿sí? Analicemos entonces a qué día del Señor se refiere Juan en Apocalipsis. Bueno, el día del Señor en este capítulo, en este versículo de Apocalipsis, se refiere a ese día en que el Señor Jesucristo resucita, se levanta de los muertos, y que de cierta manera se estableció como día de reunión principal para la iglesia, para los discípulos en el comienzo. Ese día específicamente corresponde en nuestro calendario y en nuestra semana al día domingo, ¿sí? Lo que hoy conocemos como el día domingo, el primer día de la semana. Lo que en el Génesis dice: fue la tarde y la mañana, el día primero. Bueno, se está refiriendo ya en nuestro tiempo y en nuestro calendario al día domingo, ¿sí? Así vamos a analizar por qué domingo y por qué ese primer día no es lunes, sino el domingo, de acuerdo a nuestro calendario, los que manejamos o los que vivimos bajo el calendario gregoriano, ¿cierto? Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, que el día de reposo es el séptimo día. Cuando usted lee Génesis, dice que vio Dios que había terminado y reposó el día séptimo, ¿cierto? El día séptimo es conocido en la escritura como el Shabbat, y Shabbat es el día sábado, ¿sí? Es decir, que el día primero viene a ser el día contiguo al Shabbat, al sábado. Sería entonces en nuestro calendario gregoriano, el que se maneja en la mayor parte del mundo, sería el día domingo, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito, dice: pero pasado, perdón, el día de reposo, terminado el día de reposo,
al amanecer del primer día de la semana, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Marcos 16:2 también nos dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Sí? Muchos dicen que cambiaron la ley porque cambiaron el día de reunión, el día de reposo, el día de descanso, ¿sí? Y lo cambiaron del sábado por el domingo, ¿sí? Entonces la gente comienza a buscar históricamente quién generó y puso el día domingo festivo y bueno, y comienzan a coger el día y de pronto incluso hasta satanizar el domingo, ¿sí? Nosotros, la Iglesia de Cristo, no consideramos que el domingo sea el día de reposo, ¿sí? Para nosotros el reposo es Cristo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Recuerde que la iglesia de Cristo no guarda Shabbat, no guarda día de reposo, porque todos los días son iguales para nosotros, ¿sí? Más allá de que los judíos todavía en su desconocimiento de la gracia de Dios, ¿sí? Guardan el Shabbat. Ahora algunos judíos se convierten a Cristo y hacen algunas prácticas o ceremonias de Shabbat, pero no guardan literalmente un Shabbat como se guarda bajo la ley, ¿cierto? Nosotros tenemos la libertad en Cristo Jesús, ¿sí? Pero porque algunos dicen, vea, cambiaron la ley, entonces ahora cambiaron el sábado por el domingo, ¿no? Nosotros nos reunimos los domingos porque el domingo es el día festivo. Hablemos de Colombia, no hablemos de otros países. Yo hablo de Colombia, ¿sí? Nuestro país, que el domingo es festivo. Y si mañana o pasado cambian el calendario y dicen que el festivo es el miércoles, nos reunimos el miércoles. La reunión principal sería el miércoles porque efectivamente las empresas cambiarían también sus horarios de trabajo y ya se trabajaría el domingo como un día común y corriente y el miércoles sería el festivo. O si decidieran cambiarlo por el martes, por cualquier día de la semana, entonces tendríamos también nosotros que cambiar el día de reunión. Nosotros no nos reunimos un domingo por seguir la corriente de alguien, simplemente porque el domingo es un domingo donde es el día, perdón, donde la gente, la mayor parte de la gente descansa de sus labores, de sus actividades, pero no porque nosotros hayamos establecido el domingo como un Shabbat, como un día de reposo, no. Sigamos a mirar que los días nosotros debemos de mirarlos igual también, ¿sí? Versículo Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Qué tremendo que Mateo, Marcos, Lucas, enseguida vamos a mirar Lucas y Juan, nos relacionan este día. O sea, los 4 evangelios relacionan este día y se vuelve interesante no porque sea el domingo, ¿sí? Sino porque fue el día en que el Señor se levanta de la muerte. O sea, donde ese evento corresponde también a nuestra salvación y a nuestra eternidad y a nuestra resurrección, como dice el apóstol Pablo, que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, ¿cierto? Pero Cristo resucitó de los muertos, ¿sí? Por eso es nuestra esperanza, porque Él venció la muerte y se levantó de la muerte. Y por eso cobra importancia este día como tal, ¿sí? No por el nombre del día, sino por lo que sucedió en ese primer día. Así no se llamara domingo, así se llamara cualquier otro día. Lo interesante es que Él se levantó de la muerte, así tuviera un nombre que sea. No nos interesa el nombre que tenga, sino saber que ese primer día de la semana se levantó Jesús de la muerte, ¿cierto? Pasado el día de reposo, que todos sabemos, y le puede preguntar a cualquier judío, perdón, qué día es el día de reposo, y el día de reposo efectivamente es el sábado, que para ellos comienza desde el viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde, y el domingo comenzaría desde el sábado 6 de la tarde hasta el domingo 6 de la tarde. O sea, en sí corresponde al día domingo. Entonces, mire, Lucas también lo relaciona. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, ¿cierto?
No es casualidad que los cuatro evangelios relacionen este evento. No todos los evangelios relacionan todos los eventos, pero hay eventos particulares que todos se mencionan en cada uno de los evangelios. Y este es tan particular porque es increíble, o sea, no es increíble, o sea, es el evento de los eventos maravillosos que tiene la Escritura. Sí, la resurrección de Cristo, porque eso nos da la vida eterna, nos hace llenar de esperanza, como dirá el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, de conmiseración, pero Cristo ha resucitado. Entonces, eso nos hace a nosotros sentir gozosos, felices, bendecidos de que Él se levantó de la muerte y venció a la muerte. Mire, el apóstol Juan también relaciona este evento en Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscura el sepulcro, y vio quitada la piedra. Todos sabemos que la piedra había sido quitada porque Cristo había resucitado, ¿cierto? Ahora, el comienzo de la iglesia, el inicio de la iglesia, lo encontramos también en Hechos de los Apóstoles. Y allí también vamos a mirar que los discípulos se reunían también el primer día de la semana. Así que si usted se reúne un sábado, un martes, un miércoles, sí, porque algunos quizás no se reúnen el domingo, porque cada día entonces está dedicado a un Dios, pues todos los días sí tienen una supuesta no, tienen una dedicación a dioses paganos, pero es que yo no estoy adorando el día como tal, yo estoy adorando a Dios que hizo todos los días, el que hizo el reposo, el que nos dio la vida, el que entregó todo por nosotros, se despojó y entregó su vida por nosotros. Mire, entonces dice, y en Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando estaban reunidos los discípulos para partir el pan, para conmemorar o recordar ese día de que Jesús se reúne con sus discípulos diciéndole que iba a ser entregado, pues el primer día de la semana. Entonces, ¿cuál es el problema para aquellos que nos condenan porque nos congregamos el día domingo? ¿Sí? Pues no le veo el problema cuando la Biblia dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Y estaba predicando. Usted sabe que allá el discurso se alarga y Eutico cae de una ventana y allá sucede hasta un milagro, ¿cierto? Pero volviendo acá, ¿sí? El primer día de la semana usado por la iglesia en el principio para congregarse, ¿sí? Obviamente no se llamaría domingo, se llamaba primer día de la semana, ¿cierto? Hoy en día, por el calendario y por lo que han hecho, se llama domingo, pero independiente de cómo se llamara, le repito, es el primer día de la semana. Juan 20:19 dice lo siguiente también, miren, hablando ya de la resurrección de Cristo, después de que Cristo había resucitado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál mismo día? El primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿A dónde se presentó Jesús? A donde ellos estaban reunidos. ¿Qué día estaban reunidos? El primer día de la semana. El apóstol Pablo también dice allá en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, el versículo 16, perdón, el capítulo 16, versículo 2 dice, cada primer día de la semana, porque se reunían el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, ¿cierto? Cuando se estaba reuniendo la iglesia, cada primer día de la semana pongan aparte según haya prosperado. Eso es un evento, obviamente, donde Pablo está hablando de una ayuda para algunos hermanos en algunas partes que estaban teniendo necesidad, ¿sí? Pero mire, cada primer día de la semana habla de que se reunían y llevaban ya al lugar de congregación según habían prosperado para poder ayudar a los hermanos. Así que vuelvo y repito, no se moleste, no se enoje, no condene un día de reunión porque el día no es el importante acá. El importante es que ese día
Cristo se levantó de la muerte y eso es lo que a nosotros nos interesa. Si el primer día de la semana hoy se llamara martes, pues fuera martes. ¿Sí? Si con el calendario lo hubieran puesto al primer día de la semana Juanito, fuera el día Juanito, ¿sí? Pero no es importante cómo se llame el día, sino lo que pasó y lo que sucedió ese día. Y repito, nosotros no adoramos un día y no nos interesa cómo se llame el día, porque usted no dice, no voy a vivir el domingo porque el domingo tiene nombre de un dios pagano. Pues tendría que desaparecer de este mundo para no vivir ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, sábado, porque cada uno también tiene un nombre dedicado a una falsedad, al igual que los meses, a un dios falso, al igual que los meses y todo lo que usted conoce al respecto, ¿cierto? Entonces, ahí no está, como le digo, lo importante. Lo importante de este día es que lo que sucedió, repito, y es que Jesucristo en ese día se levantó de la muerte. Y lo que Juan acá está resaltando en sí no es lo importante del día, sino que estaba dando una referencia del día en que recibió esa revelación. Porque en Cristo Jesús todos los días son importantes y deben ser para el Señor. Usted no puede decir que guardamos el domingo, ¿no? Le repito, hay que guardar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días para el Señor, para que nosotros rindamos nuestra vida, para que nosotros nos arrepintamos cada día, para que le pidamos a Él que nos ayude a mejorar, a corregir nuestros errores, nuestros pecados, a humillarnos delante de Él, porque cada día es una nueva oportunidad para enterrar nuestro pasado, nuestros errores y volver a comenzar de nuevo en nuestra vida, en todo asunto de nuestra vida, poniendo la mirada en la meta más importante que es alcanzar la vida eterna, la salvación, ¿sí? Entonces, miremos también, y rápidamente ya en el tiempo que nos queda, que los días en el Señor son importantes para que usted no vaya a preferir un día, porque llegó el Shabbat, entonces, wow, uy, sí, llegó la comunión con Dios y bueno, y el resto de los otros días, ¿qué? ¿Sí? Hoy sí me consagro para Dios porque es Shabbat, ¿sí? Hoy sí me consagro para Dios porque es domingo y me reúno y el resto de los días que no. Todos los días debemos de buscar consagrarnos para Dios, ¿sí? Dice Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Sí, si aquel quiere hacer una diferencia, que la haga, pero que no condene al que no hace diferencia de todos los días. Cada uno, dice el apóstol, esté plenamente convencido en su propia mente. Yo no voy a condenar, sí, a aquel que se está reuniendo un sábado, siempre y cuando obviamente eh, se ajuste pues a su fe, su doctrina a la escritura, ¿sí? Se ajusta, repito, su fe y su doctrina a la escritura, ¿sí? Pero tampoco ellos pueden condenarme a mí porque me congrego un domingo. Pues si ya empezamos a condenarnos por un día, ya estamos mal. Ya así te congregues Shabbat, ya estás mal, ya estás grave. Ya delante de Dios no estás agradando, ¿sí? Dice versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, aquí no vamos a pelear por un día. Aquí no vamos a pelear por comida, si comemos cerdo o no comemos cerdo. El que quiera comer, que coma. El que no quiera comer, que no coma. Y el que quiera comer, no condene al que no come y el que no come no condene al que come. Ya cuando usted lee todo el contexto es lo que Pablo está diciendo. Cada uno lo está haciendo para el Señor, porque además esto no es lo fundamental de la salvación. Si nos congregamos un sábado, un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, eso no es lo fundamental, ¿sí? Entonces, lo mismo que comer o no comer, eso no es fundamental tampoco, porque si la salvación depende de congregarme un sábado, un domingo, o dejar de comer cerdo, no, pues la obra de Cristo estaría incompleta, ¿sí? Le faltaría entonces a la obra de Cristo añadirle todo este tipo de ceremoniales y días para que pueda ser completa. Ya la obra está completa, Jesús mismo dijo, consumado es. En Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue, mire, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En una ocasión dije, ¿usted prefiere abrazar la sombra o abrazar lo que es real? Yo creo que preferimos abrazar lo real, no la sombra.
¿sí? Entonces ya era sombra, ya vino, ya hubo cumplimiento, que es Cristo, ¿por qué me voy a quedar abrazando la sombra? ¿Sí? Como cuando tú de pronto tienes un ser querido, un ser amado, que está lejos, que está en otro lugar, en otro país, y hace mucho tiempo que no ves, deseas verle, y de pronto tienes una foto de recuerdo, tú obviamente mirando la foto, recuerdas, te lo llevas quizás a tu pecho, a tu cara, a tu rostro, le das de pronto besitos a la foto, ¿cierto? Porque la persona está lejos, porque no puedes abrazarle, porque no puedes tenerle ahí. Pero cuando la persona llega, yo no creo que tú corres a la persona y sales a correr a la foto, a abrazarla, a besar la foto. No, tú sales a abrazar a la persona porque ya llegó, ya está ahí, ya no es la foto, ¿sí? No sé si me hago entender, es un ejemplo nada más para hacerme explicar, ¿sí? Ya no corro a la foto, ya corro a la persona directamente que estoy anhelando tener o ver ahí y que recuerdo a través de esa foto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si ya vino lo real, ¿yo qué me voy a quedar abrazando la sombra? Claro, tengo que abrazar lo real, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, en Cristo Jesús no hay sábado, no hay domingo, todos los días son para dedicarlos a Él, buscarle a Él, entregar nuestra vida a Él, ¿sí? Entonces, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ya, Cristo, ¿cierto? En Gálatas también, y con este pasaje terminamos acá esta parte de el primer día de la semana. Gálatas 4 del 9 al 11 dice lo siguiente: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Sí? Y obviamente Pablo se está refiriendo a este tipo de ceremoniales que obviamente en la ley estaban, pero que ya con Cristo, por ser sombra, ya desaparecían. Ya ahora teníamos lo real, ¿cierto? Dice, ¿por qué os queréis volver a esclavizar? Aquí Pablo no está hablando de esclavitud del pecado, aquí está hablando de esclavizar precisamente de ceremoniales y de rituales y aún en cuestiones que la ley obviamente establecía, pero que ya al venir Cristo, el cumplimiento de él, ya no se requiere, no se necesita. Mire, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, y obviamente se refieren a ciertos tiempos y periodos que los judíos realizaban bajo la ley, ¿sí? Y que obviamente estaban establecidos porque Dios así lo había hecho como apuntando y como sombra hacia lo que había de venir, ¿cierto? Entonces dice el apóstol Pablo, dice, porque se quieren volver a esclavizar a ese tipo de prácticas, a ese tipo de costumbres, ¿sí? De situaciones que ya en Cristo tienen un cumplimiento y que ya con Él no se necesitan volver a realizar. Dice el 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Sí? Porque uno a veces parece que trabaja en vano en las personas, ¿sí? Uno le enseña a las personas que ciertas situaciones ya no se hacen, ya no se realizan y con el tiempo vemos que las personas se van de la congregación a esos lugares porque ahora sí encontraron la verdad, porque entonces allá sí van a guardar el sábado, porque empezaron a dejar de comer cerdo, entonces allá, mire, uno a veces trabaja en vano en ese sentido con las enseñanzas doctrinales en las personas, pero esperamos que con ustedes no se esté trabajando en vano, sino que usted asimile cada día más la escritura, las cosas de Dios y usted se aparte de cosas que ya no son necesarias hacer, porque el hacerla, repito, estaríamos nosotros como diciéndole a Jesús, a tu obra le faltó esto que yo voy a hacer para que entonces pueda ser salvo, ¿no? Eso no a la obra de Cristo no le hace falta nada. Póngale los adornos que quiera, lo que usted quiera, pero no le hace falta nada. ¿Sí? Lo que usted haga, está haciendo porque quiere hacer, pero no porque lo necesite la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el versículo no termina ahí porque mire, hablamos de estar en el Espíritu en el día del Señor y el apóstol sigue diciendo que oyó detrás de él una voz como de trompeta. De eso hablaremos en la próxima enseñanza. Este libro es muy extenso, muy rico en conocimiento y por eso no ando con afán. Sin embargo, tengo que decirle algo, ¿no? Pronto volveremos al estudio presencial con la ayuda del Señor y obviamente ya tendría que ir allá para seguir conociendo
más acerca de este libro. Quizás de pronto haga algunos resúmenes y lo siga montando en internet para que vaya quedando todo el estudio completo, pero vamos a profundizar mucho cuando volvamos también allá al instituto en lo que estamos acostumbrados en el horario. Bueno, recuerda, tu hermano pastor y amigo Leonel Gamarra te habla desde la Estrella Antioquia, Colombia. Recuerda compartir también este video en tus redes sociales para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Te mando un abrazo grande a la distancia. Shalom y Maranata, que es paz y Cristo viene. Amén.